Hola, Gabriel. Sí, dime uno, sí, dime. ¿Qué se fue? Gabriel, ¿me escuchó? Sí, te escucho, yo escucho bien, ¿eh? Porque no me oyen a ti. Hazme otra vez. Ahí solo, conectarle eso. Solo conecta entre 5 para que se escuchen las bocinas. Tienen. Sí. Ya está. Y los días. Tiene que hacer algo. El, Creo que eso tiene falso. Uy, la salida del audio del 3.5, pana. External headphones, ¿verdad? Sí, lo del audio. Y hoy solo poner música. Areas de sounds. ¿Cómo? Hoy que hablé. Mira. Creo que es ese adaptador. Va, te voy a traer otro mío. Pero... Ahora solamente estamos haciendo una última corrección con sonido para que no falle y una vez tengamos eso, iniciamos. ¿Qué me falla la chava? Creo que sí. Uy. Disculpas. Yo ya. Quédense. Falta la mejor parte. Hola, Gabriel. ¿Me escuchas? te escucho muy bien, yo los escucho muy bien. Estoy viendo toda la actividad y los escucho muy Ahí está bien. el HDMI, los centrales. Ahora creo que ahí va a cambiar la configuración de lo que sea otro tipo de. Está, la primera se fue. No irá a faltar uno. Dale a load. Ayúdame aquí. Voy. Es que lo tiempo para arriba. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Tres hombres atacándote aquí. Dale, vos. Chao, estás nervioso. ¿Qué entra de hombre solo? Dale, pues. Este toto se pone nervioso, tanto hombre aquí. Vale, ahí está. Está, papi. Me falta uno. Te falta uno. Tu máquina. Ay. Vamos a ver, ras. Vaya, en el otro conector. ¿Qué es este? Este ya no, porque como me quitaste mi cámara. ¿Cuál era esa? Cámara. No, pero esa era la otra cámara. ¿La necesitas? Sí. Sí. Bueno, ¿Y ese? Conectarla con el viejo. ¿Y esto qué es? El micrófono. Sí, eso tiene que ir. Porque y puedes desconectar poner... Ah, puedes conectar otra vez. Chame tu chorizo ahí. Vamos a ver. Fíjate que es el clavo, Fred. Mira. Ya no funciona. Chao. Va. Ahí está. Vaya, ahí asegúrate música, solo para ver si quedó bien No, pone... Pero mira, la cámara no me la está tirando. Pero es puerto USB o solo de carga. O sea, es USB. O sea, te agarra data. Si no, no me será. Ahí cambiar el video todo. Sí, mira, como que ese es el loco. Mejor que quedarte solo con una cámara. Solo con una tengo. No, pero es que ese cable que acabas de quitar es de mi cámara, no de la tuya. No, ¿viste? No, sí, lo cambiamos. Ok. Falta más normal, ¿vale? ¿Y el volumen? Sí.
Sí, ya está externo headphones. Se puede subir un poquito más. No, lo veo trabado, lo veo libertad. Microphones on blaster. Hola, hola. Ya sacamos. Vaya, voy que hable él. Me interesa que hable él. Que se escuche él. ¿Podríamos hacer una prueba de sonido, Gabriel? Sí, claro. Uno, dos, tres, probando. Yo estaría hablando a este nivel más o menos. Muchas gracias. ¿Estamos todo bien por este lado? Haciendo el último ajuste en video. ¿Y por qué no se porque como es tipo Teba, un cable tipo Teba, como más que la que le conectada también. Ah, no, Tengo este. y cable de se hace solo ahora recuerda que tu cable es mío. Ahí está. Eso era. Y yo te aguanta con. Ah, sé que aquí el aquí mira, lo que puedes hacer es contar todo esto para que esté cool. Puedes quitar el chao. Ya. Ah, puedes contar eso porque es mi cool. Listo, Fer. Sí, no vamos a sentar más gente, está súper. Dice usted. Sí. Y se siente toda esta mala. Yo tengo por la F9. Es que sí me gusta, güey. No, ahorita voy, mañana, el lunes me voy. Ah, sí. Hola, Gabriel. Sí, dime, sí, dime. Hola, ya listo. Hoy sí, estábamos, perdón, con unas dificultades técnicas, pero creo que ya hemos logrado solventarlas. Perfecto, perfecto. Dime cuando estén listos. ¿Van a tener un micrófono extra para preguntas? ¿Ok? Por lo demás, no crees por el público. Sí, después lo podemos. Sí. No, para ti, aquí, Ah, ok. Sí. Y él va a poder escuchar también. te escucho por eso. O sea, ese sí tenemos que dejar. No. Está bien, va. Ok. Sí. Ok, estamos listos. Bienvenidos a todos. Eh, Esta es una conversación que vamos a tener con Gabriel Beristain. Gabriel Beristain es cinematógrafo, miembro de la AMC, de la ASC también, nacido en México y pues ha tenido un largo recorrido como cinematógrafo. De sus producciones más recientes tenemos Ya no quedan junglas, The Beekeeper, Black Widow, Washington Black, Monarch, y ha trabajado en varias series y películas de Marvel, incluyendo Agent Carter, ha hecho The Strain, y así puedo seguir diciendo varias películas y series más que ustedes reconocerían. La idea hoy es que Gabriel
interactúe con ustedes, que les cuente un poco sobre su carrera, sobre su trayectoria, quizás inclusive ofrecer algunos consejos, pero sobre todo que ustedes pregunten. La verdad es que tener a Gabriel acá es un tremendo honor. Yo particularmente tuve la oportunidad de recibir clases con él en el 2015 y fue una clase que no olvido hasta la fecha de hoy por sus conocimientos prácticos de cómo trabajar en el set, de cómo resolver, pero sobre todo por la calidad de persona que es. Así que sin más, Gabriel, te dejo el micrófono abierto para que saludes y hagas una pequeña introducción. Aquí te estamos viendo en una pantalla de 120 pulgadas. Tremendo, tremendo. A ver, espérate, se van a ver todas las arrugas y todo. Bueno, pues encantado de estar aquí. Que bueno, encantado de estar con ustedes. La próxima vez quisiera estar con ustedes en vivo en su hermoso país. Y ya, bueno, aquí estoy. Estoy en España ahora, en este momento, que van a presentar una película mía en el Festival de San Sebastián. Una película que yo no fotografié, sino que dirigí nada más. El fotógrafo fue un fotógrafo español muy bueno, Javier Salmones. También que es muy interesante un fotógrafo trabajar con otro fotógrafo, que son cosas que vale la pena mucho hablar más adelante. Pero hasta ahora, hasta esta película, todas mis películas han sido como director de fotografía. Y bueno, aquí estoy para que charlemos lo como ustedes quieran, en la forma en que queramos. No podemos hacer un masterclass práctico como el que tuvimos nosotros hace tantos años, pero yo les prometo que si más adelante se puede, haremos un masterclass práctico, que son muy interesantes porque ustedes tienen la posibilidad de hacer las cosas, de usar las cámaras, usar las luces, y bueno, pues estamos hablando. Nadie está en la Quizás primera fila. Nadie está en la primera fila. Es como en mi yoga. Yo cuando voy al yoga, nadie se pone en la primera fila. Les da miedo. la vamos a dejar aquí para los que pasen a platicar contigo. Ok, Eh, qui- vale. Quizá, Gabriel, si nos pudieras dar una pequeña introducción de cómo comenzaste, un poquito tu trayectoria, de cómo llegaste de México a Estados Unidos para que te conozcan un poco más. Bueno, mi trayectoria fue muy interesante. Yo era una gente que no quería irme a Estados Unidos cuando estaba. Empecé en la escuela de cine en México, en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es una super escuela. Y yo tenía grandes maestros ahí, una escuela que fundó Luis Buñuel en México. Y fui de la primera generación. Claro, inclusive tengo que decirles que a mí no me aceptaron en la primera generación. Yo iba de oyente, no sé si la palabra oyente se usa también allá, que básicamente me metía hasta atrás y me quedaba ahí esperando a ver si a alguien que cayera de alguna enfermedad o que se muriera o que se fuera o lo que fuera, ¿no? Para que yo tomara ese lugar. Finalmente era tanta mi constancia de ir que la escuela tuvo que aceptarme. Y entré ya a la escuela de cine, pero me di cuenta que había cosas que no estaban funcionando, que yo no podía complementar el trabajo con la escuela. Y era una escuela muy interesante, tenemos grandes maestros. Y decidí salirme del país. Y yo había conocido a un gran director italiano, que seguramente ustedes han visto su cine, que es Sergio Leone, en Italia, en México, perdón. Y claro, yo dije, bueno, Sergio Leone es mi amigo y voy a verlo en Italia. Claro, cuando me fui, entonces yo tomé un avión, apagué, vendí todo lo que tenía, me despedí de mi madre, me despedí de todo el mundo, vendí lo que pude, rifé lo que pude y me voy a Europa. Entonces fue muy curioso porque voy a ver a Sergio Leone y Sergio Leone me ve y me dice, ¿y usted quién es? Que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que conocemos a grandes celebridades en eventos, en festivales y en eso, y te dicen, sí, hombre, cuando vayas por allá, venme a ver y esto, ¿no? Y cuando tú vas y vas muy contento a ver al gran maestro, el gran maestro no te reconoce. Y pasó un poco así con Sergio Leone y me dice, bueno, me dio 20 minutos. Y yo, maestro, qué admiración, el bueno, el malo y el feo, en fin, con un puñado de dólares, todas esas películas maravillosas que a mí me emocionaba tanto estar enfrente de ese gran cineasta. Y entonces me dice, que no sé qué estás haciendo aquí en Italia. Dice, este país ya, la escuela de cine está muerta, los estudios de Cinecittà está muerto. Vete de aquí, ¿qué quieres hacer? No, pues es que yo quisiera hablar, yo quisiera hacer mis películas, contar historias, yo escribo, yo me gusta esto.
Y me dice, pues vete a México, tienes que ser. No, no, pero es que me salí de México. Y dice, bueno, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? No, Estados Unidos no quiero ir. Yo era muy de izquierda, ya no. Bueno, sí, pero no. Entonces, en aquella época, entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me dice, bueno, le digo, yo quiero ir a Francia, quiero ir a Polonia. Y me dice, mira, te vas a tardar más tiempo aprendiendo el polaco que volviéndote cineasta. Así es que tranquilo, vete a Inglaterra. Y me fui a Inglaterra. Y ahí en Inglaterra, claro, al no poder, no podía yo trabajar en nada. Y, y lo que hacía era, me empecé a promover como con la gente, las cartas de recomendación que tenía y a trabajar como camarógrafo en las noticias, ir a cubrir el evento de noticias. Claro, como los ingleses no eran muy, muchas veces no se querían levantar o no querían ir a ciertos países o no querían ir por ejemplo, la huelga de los bomberos en Inglaterra eran en las Navidades. Y pues para todos los ingleses pues era un poco difícil. Y yo, claro, no, 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 yo voy, yo paso la Navidad con los bomberos filmándolos. Y estuve filmando, yo filmaba todo lo que podía para cosas, para empresas de prensa o para periódicos, para canales de televisión, para lo que fuera. Y me fui haciendo de un acervo de imágenes muy poderosas. Inclusive yo tengo una anécdota, hay un cineasta que ha trabajado, creo que ha estado con ustedes, que es Checo Varese, que Checo fue corresponsal en El Salvador. Ahora, Sí. yo tengo mi anécdota sobre El Salvador, que las quiero contar. Yo estaba trabajando para esa compañía, no les puedo decir el nombre, y ya estábamos preparando para irnos a El Salvador a filmar el conflicto en El Salvador. Y entonces el jefe del canal o de la empresa le va diciendo a mi productora, íbamos a ir una productora, yo iba en la cámara y también un poco dirigiendo y hablando, yo hablaba español, por el español, mi asistente de cámara y el sonidista. Y entonces la idea era que llegamos al Salvador, íbamos a llegar al Salvador y entonces dice, bueno, mira, lo bueno de ustedes es que hay otro crew de americanos que están con, ustedes van a ir con la guerrilla y los americanos se van a quedar con las fuerzas oficiales, con el ejército. Entonces ustedes se van a poder comunicar de alguna forma y va a ser muy interesante porque pueden filmar cosas muy interesantes. Y muy, al principio te emocionas mucho, ¿no? Porque dices, mira, qué bueno, que es un documental que se puede hacer desde las dos perspectivas, pero de repente nos va cayendo el 20. Entonces la productora, que era una mujer muy interesante, muy inteligente, dice, ¿qué significa eso? Dice, no, es que se pueden pasar información. ¿Información a qué se refiere usted? Dice, sí, por ejemplo, si cuando va a haber alguna marcha, dice, usted quiere decir que ellos pueden ir caminando y nosotros nos van a decir por dónde van a ir y nosotros le podemos decir a la guerrilla y la guerrilla los puede emboscar o viceversa. Dice, bueno, sí, pero no. O sea, ¿cómo que sí, pero no? O sea, realmente lo que usted nos está diciendo es qué es lo que hay que hacer. Y claro, nos indignamos mucho, ¿no? Porque realmente pensamos que eso no es una forma de hacer cine ético, que no era correcto hacerlo. Pero imagínate, si no yo hubiese estado en El Salvador filmando en ese proyecto, por eso a mí no me tocó ir a su tierra. Pero creo que la anécdota es muy poderosa. Algún día quiero hacer una película al respecto porque es cómo la manipulación de la media podía hacer eso. Y seguramente lo hacen en muchos lugares, que se pueden mandar crews de diferentes países que aparentemente no tienen nada que ver una con el otro y se pasan información para hacer tomas bastante espectaculares. Entonces me di cuenta de que yo estaba haciendo finalmente lo mismo que hacía en México. Estaba haciendo noticias, corriendo eventos, lo que fuese. Y entonces apliqué a la escuela de cine. Claro, una escuela de cine muy importante que es the National Film School. Y en la escuela de cine yo aplico como director, que es una escuela que aceptaba en aquella época nada más 25 estudiantes al año y solamente 5 extranjeros. Entonces aplico a la escuela de cine y yo, bueno, yo quiero ser director. Y directamente se rieron en mi cara. Pero me dijeron, mira, casi no hablas inglés. Aquí aplican los mejores ingleses que hay, en el que quieren hacer escritores, gente de altísimo nivel, gente que está en escuelas, que están haciendo maestrías y doctorados, gente de lo mejor. No tienes ninguna oportunidad como director, ninguna. Olvídate. Dice, pero tu trabajo como fotógrafo, tú tienes la historia de Inglaterra del último año en tus manos.
Has estado con Vanessa Redgrave en Palestina, has estado en la huelga de los bomberos, has estado en la huelga de los mineros, en el cambio de partidos políticos. O sea, lo que tú tienes como acervo visual es impresionante. Si tú quieres entrar a la escuela de cine con este acervo, entras, pero al departamento de cámara. Y nada más al departamento de cámara. No puedes meterte en las clases de dirección. Y si quieres eso, aquí está tu lugar, te lo damos. No tienes ni siquiera que pasar más el proceso de iniciación. Pues todavía lo pensé, fíjate, mi arrogancia latina y mi arrogancia de joven muy poderoso, dije, déjame pensarlo. Dije, pues no lo pienses mucho, porque esta oferta no te la vamos a aguantar. Yo decía, bueno, no, digo, me pueden dar unos días para pensar si te damos una hora. Y en ese momento yo seguía mi destino. En ese momento dije, esto es lo que debo hacer, y me volví camarógrafo, me volví director de fotografía. Porque claro, la escuela era magnífica, aprendí mucho. Una de las películas que yo fotografié en la escuela se ganó el Oscar como mejor película extranjera de estudiantes y de repente ya eso fue mi mundo. Y lo tuve que, dije, estas son las cartas que me está dando la vida, tengo que aceptarlas y vivirlas. Carpe diem, no tienes otra opción. Y entonces voy a tratar de ser el mejor o de lo mejor que pueda dentro de estas cartas y de esta jugada que me ha dado la vida, ¿no? Y así empecé. Entonces me quedé en Inglaterra. Mi tercera película, o sea, terminé la escuela de cine, me quedé en Inglaterra. Mi tercera película fue muy conocida, se llamó Caravaggio, que me dio el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Me volví en aquella época todos los grandes fotógrafos latinoamericanos apenas empezaban y yo ya estaba consagrado en Europa. Y finalmente, después de casi 18 años, Helen Mirren me dice que ella estaba con un gran director americano que se llama Taylor Hackford. Taylor iba a hacer una película que quizá ustedes han visto y si no, véanla porque es muy buena, que se llama Blood In, Blood Out, que es una historia sobre los chicanos, que era muy importante en aquella época, esa cultura que era tan nueva y tan dinámica en Estados Unidos y de lo que se hablaba muy poco. Y entonces Helen le dice, pero Taylor no quería trabajar con un director de fotografía americano porque dice, los directores de fotografía americanos no van a entender el mundo chicano. Pero tampoco quería trabajar con un director de fotografía mexicano, porque dice, los mexicanos tampoco van a entender el mundo chicano. El mundo chicano es su propia cultura. Entonces Helen le dice a Taylor, Taylor, creo que yo tengo la persona ideal. Este es un chico mexicano, pero que tiene ya muchos años en Inglaterra, conoce los dos mundos, tiene la capacidad de adaptarse. ¿Por qué no lo entrevistas? Yo estaba filmando una película en Canadá que se llama K2, véanla, es muy buena. Y después voy a Estados Unidos, que fue la primera vez que yo había estado ahí. Después bueno, fui a los Oscars y esto, pero la primera vez a una cosa de trabajo y me entrevistó y me aceptó para que yo le hiciera la fotografía. Y yo dije, bueno, voy a hacer la fotografía de esta película y me regreso a Inglaterra y yo me regreso a mi vida. Pues fui a hacer la película que casi duró un año y ya me quedé ahí y ahí quedé y finalmente es muy curioso de haber primero en mi vida haber rehusado irme a los Estados Unidos, terminé en los Estados Unidos. Entonces, básicamente en breve esa es mi jornada de vida. Qué bien. Y estas películas que empezaste a filmar, que tuvieron éxito pronto en la universidad, en el Festival de Berlín, ¿qué sentís que tenían de diferente, que te hacían quizás tener una voz como director de fotografía o un estilo como director de fotografía diferente al resto? Bueno, mira, lo importante de esto es que yo en Inglaterra verdaderamente me aboqué mucho a entender que para ser fotógrafo, un buen fotógrafo, tenía que, sí, entender la técnica, y la entendí la técnica muy bien, y además era el principio en que empezaban las cámaras de video, empezaban a meterse el tape, se empezaban a combinar y la gente empezaba a estudiar tape. Yo estudiaba todo, y claro, y la fotografía en celuloide pues la tenía muy clara, era verdaderamente estudiaba, pero sobre todo, una vez que yo aprendía la técnica, que me daba cuenta que la técnica de cinematografía tampoco es que es la gran ciencia, ¿eh? Y que lo que necesitas es práctica. Dije, lo que tengo que hacer es educar mi ojo, educar mi imaginación visual. Y iba mucho a los museos,
Veía mucho teatro, mucha ópera, veía muchas películas, pero no me enamoraba de los directores, me enamoraba de las películas. Trataba de ni siquiera saber quién era el director, sino entender la película como película, para poder de alguna manera estar educando mi mente. Y esto fue para mí lo más importante. Entonces, cuando me ofrecen Caravaggio, que fue la película esta que gana todo, que fue literalmente mi tercera película, y me lo ofrece Derek Jarman, el director, fuera sobre un pintor, la vida de un pintor, no desde luego desde el punto de vista documental, sino una historia muy artística, pero me obliga de alguna manera a todo esto que yo había aprendido visualmente de pintura, de artes plásticas, etcétera, aplicarlo a la cinematografía y buscar un estilo visual que fuera muy mío y entenderlo. Y ahí fue donde fui aprovechando toda esta información visual que yo había adquirido en la vida para ponérsela a la fotografía. Y así que estar creando un estilo muy personal, pero un estilo muy personal basado en la capacidad de entender el guión, de entender las historias, no necesariamente de hacer una fotografía que fuera siempre la misma, sino entender, adaptar de alguna manera, como lo hacen los pintores, de adaptar de alguna manera a la temática. Fui creando mi estilo, un estilo visual que pues ha llevado, o sea, finalmente yo empecé como siendo un director de fotografía muy artístico y mira, he terminado haciendo ahora grandes películas de acción, pero también siempre en todas mis películas de acción, si ustedes me han hecho el favor de ver alguna, se darán cuenta que siempre hay una narrativa visual que va más allá de la acción misma, ¿no? Y ya estabas hablando un poquito de cómo vas informando tu imaginario, cómo vas creando todo este mundo de referencias visuales. Quizás fuera de mucha curiosidad entender el proceso de cuando ya estás como comenzando a trabajar en un proyecto, ya tenés todo este imaginario, empezás a sacar todas estas referencias. ¿Cómo vas aterrizando todo esto? ¿Qué tipo de pláticas tenés con los directores? ¿Empezás a dibujar algo? ¿Empezás a buscar fotografías, armar algún tipo de mood board? ¿Cómo funciona ese proceso creativo? Mira, al principio hay cosas que son interesantes en todo esto con cada director. Cada director va a tener su propia realidad. Algunos de ellos dicen, ok, este es mi mood board. Entonces toman fotografías de diferentes películas. Esto es como yo quiero que luzca mi película. Y tú lo escuchas y ves lo que hay en su mente. Dices, ok, ya veo cómo él quiere ver esta película. Ya veo que, por ejemplo, lo que quiere, como ustedes están ahora sentados, ya veo que usted lo que quieren es que esas luces que están ahí estén cambiando de color. Quiere esta información, ya está buscando esto. Algunos directores lo que hacen es te cuentan lo que piensan y te dan referencias de películas. Y tú gradualmente vas formando en tu cabeza una idea de qué es lo que el director quiere. Y darte cuenta que es muy importante que es la película del director, que tú estás llevando y traduciendo e interpretando. No es tu película, sino que estás interpretando este sueño de este director. Ahora que yo he dirigido, me he dado cuenta que esto es muy importante. Yo quiero que la gente que trabaja para mi película entienda que es mi película. Entonces yo Mm. quise desde muy temprana participación en el cine entender que ahí va a ser la película del director, y escucharlo y entender su sistema, entender sus miedos, entender sus motivaciones, sus dudas, que siempre pasa, porque claro, yo inclusive cuando salgo de la escuela de cine yo tenía una enorme cantidad de películas ya hechas. Yo ya había pasado este proceso, ya no tener miedo a la producción física, al set cinematográfico, que es muy imponente. Y me daba cuenta que de repente me daban a un director y iba a empezar yo una película y el director, si me permiten la palabra, acojonado, o sea, así parado como un venadito en medio de la calle sin tener idea. De repente actores, luces, preguntas, vestuario, peluquería, maquillajes, y todo esto. Entonces tú te tienes que convertir en la fuerza, en el comandante de campo de ese director y ayudarlo y entenderlo y escucharlo. Y si el director necesita darte un mood board, ve su mood board. O tú tienes que crear el mood board para el director.
En aquella época buscábamos imágenes. Yo lo que hacía desde muy temprano, tomaba Polaroids de las escenas y les enseñaba al director. Y dice, mira, así se va a ver. Y ya los empezabas a calmar y a hacer, porque es muy importante darles esas referencias visuales. Pero lo mismo, tú aprendes a hacer mood boards, aprendes a hacer storyboards, aprendes a trabajar con los storyboard artists. ¿Hay un sistema único? No. Yo creo que lo más importante es que tú te vayas adaptando como director de fotografía al director. Y como director, tú vas creando tus propios caminos de buscar cómo mostrarle a tu equipo de trabajo lo que tú quieres hacer. Yo no sé si ustedes en la audiencia todos aspiran a ser directores de fotografía o quieren ser directores o quieren otra actividad. Pero lo importante es eso, crear. Si son directores de fotografía, tener una visión mucho más amplia. Por eso el director de fotografía es tan importante, porque tenemos una visión mucho más amplia y sabemos interpretar y usar varios lenguajes. Mientras que el director propiamente pues, va a crear su propio estilo que le va a permitir sentirse muy tranquilo. Y si sentirse tranquilo es usar una... Ah, es que yo quiero que mi película, casi todos te dicen lo mismo, quiero que mi película se vea como la del Padrino, aunque la película sea una comedia, ¿no? Bueno, entonces ya sabes por dónde anda el director, ya sabes qué es lo que trae en su mente. Ah, mira, ahí te hice este mood board. ¿Qué significa el mood board? Es poner fotografías de películas o fotos que han visto que más o menos den una idea de cómo quieren que su película se vea. Y entonces tú ya lo tomas, pero muchas veces eres tú el que lo tienes que hacer. Muchas veces eres tú el que tienes que tratar de que el director entienda el estilo visual que tú le vas a dar y que tú vas la propuesta visual que tú le vas a dar. Y si para eso tienes que usar storyboards, tienes que ahora ya tenemos la inteligencia artificial y puedes de alguna manera hablar con ChatGPT y hablar con esto y tratar de buscar imágenes que puedan ser evocativas para que el director te vaya diciendo por dónde va, qué es lo que quiere. O sea, apoyarte en cualquier herramienta que exista para entender. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, ¿qué es lo que está pasando? Que la película se va a hacer en el set. Y en un momento dado llega el actor, mira, por ejemplo, en Blade, Guillermo del Toro, que es uno de los grandes directores absolutamente de nuestros tiempos. Guillermo se prepara magníficamente, hace sus storyboards, tiene sus dibujos, sus diseños visuales, tiene fotografías conceptuales, pinturas conceptuales inclusive, magníficas de lo que quiere. Y llega al set súper preparado. Y entonces vamos a empezar, nos ponemos, iluminamos, trabajamos, hablamos, etcétera. Y llega el actor y dice, no, yo no quiero pelear ahí. Mi personaje no pelearía ahí. Y el actor es Wesley Snipes, con toda la fuerza que un actor de ese nivel tiene. Y el pobre de Guillermo decía, joder, me va a dar un ataque cardíaco. Yo tan preparado que venía, y este hijo de me cambia esto porque no dice que aquí no quiere hacer. Y entonces es muy curioso. Y tú tienes que estar súper preparado para eso. Entonces tú tienes que decirle a Guillermo, no te preocupes, si el señor quiere pelear en la otra habitación, vámonos a la otra habitación y yo te resuelvo. Ahorita que Entonces, contabas, ahorita que sí, contabas esta historia, quizás me recuerda una frase que una vez me dijeron a mí que, y voy a ser específico de directores de fotografía, pero que los directores de fotografía, gran parte de nuestro trabajo es aprender a resolver problemas y completamente, que tenemos que estar listos para adaptarnos y saber fluir y ser flexibles. totalmente, totalmente. Claro, hay directores de fotografía que son muy estrictos y entonces al ser tan estrictos ponen todo en conflicto, ¿no? Claro. Y hay directores de fotografía que son muy fuertes y entonces logran imponer su estilo. Ahora, cada vez es menos. En la época del celuloide, cuando el celuloide existía y era tan difícil exponer, cuando yo empezaba, la latitud, que es la capacidad de la película de leer a luces altas y luces bajas, y si no exponías perfectamente bien, quemabas la imagen en las luces altas o se te volvía absolutamente nada en las luces bajas. Entonces era importantísimo en ese momento, tú eras el alquimista, eras el maestro de la luz. Además, los monitores no te enseñaban nada.
Y entonces tú llegabas con el exposímetro y había un silencio enorme, ¿no? Que tú sacabas, eras como el mago, sacabas el exposímetro y decías 2,8 o decías un número, ¿no? Y todo el mundo decía, "Ja, joder, este tipo, ¿no?". Y entonces en esa época teníamos un gran poder, pero ahora con el cine digital, con los monitores, con todo esto, ya hay muchas opiniones. Y entonces mucho más que antes tienes que resolver problemas y tienes que resolver opiniones y tienes que calmar al mundo y tienes que tener la fuerza para que tú unifiques las ideas o sencillamente separes las ideas que no funcionan. En línea de lo que estás comentando ahorita, quizás pensando en que muchos de los que están aquí para escucharte hoy están comenzando, están en su carrera universitaria, pensando en comenzar en este mundo de producción audiovisual, de cine, de cinematografía. ¿Cuáles son quizás las cualidades que vos dirías son las que son absolutamente necesarias para poder construir con éxito una carrera en esta industria? Bueno, fundamentalmente es prepararse desde luego a nivel técnico, sobre todo entender a nivel técnico. Y les vuelvo a repetir, el nivel técnico no es problemático. El cine digital, sí, de repente te hablan de píxeles y de resolución y de rango dinámico y esto, y podría ser, oh, joder, ¿qué está diciendo este hombre, ¿no? Con el rango dinámico, con los píxeles, con el 4K, con el 6K, con todo esto, ¿no? Pero no, no es ciencia, ¿eh? No es ciencia. Yo creo que eso lo puedes aprender rápidamente, ¿no? Pero lo más importante es tener aplomo visual, tener información visual, saber por dónde van las cosas, qué tipo, y ver mucho, aprender mucho, ver mucho arte, ver pinturas, informarte, que visualmente tú tengas una gran información para que cuando tú enfrentes la imagen cinematográfica, puedas comunicar perfectamente bien lo que quieres. Porque acuérdate, ¿qué es eso? El problema más interesante es cuando ya entras a la producción física, cuando ya el director está con los actores. ¿Qué pasa? Que el director está con los actores y los actores van a hacer una puesta en escena. Y esa puesta en escena quizá va a ser completamente diferente a lo que tú te imaginaste que iba a pasar. Sí, yo, por ejemplo, tengo esta sala donde están ustedes y digo esto está pasando. Entonces yo lo que quiero ahora es que la gente cuando salga por la puerta, abra la puerta y que me entre una luz muy poderosa y cuando la gente se mueva aquí y además quiero poner a una persona que me está dudando, ponerla bajo esta luz que tienen ustedes en la derecha y que esa luz sea completamente verde para que el tipo que dude se vea verde y entonces, porque claro, como está dudando, se tiene que ver verde, tiene que ser diferente. Claro, la luz entra, que la gente que se va y viene, que entra, que es como si hubiese una entrada de luz muy poderosa, ¿no? Y de repente que hubiese aquí en el frente hacer una imagen muy misteriosa de una silueta, ese sería mi plan, qué bonito se va a ver todo esto, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando estoy viendo esa imagen que yo estoy viendo ahora, pasa que la gente no se está yendo por la puerta, el tipo de verde se está moviendo constantemente, la persona que está aquí siluetada completamente se me está acercando a la cámara así, y me echa a perder todo ese plan que yo tengo, ¿me explico? Entonces, en ese momento tienes que cambiar toda tu dinámica y toda tu evolución y todo tu pensamiento para poder adaptar a una visión que tú tienes. Y para entonces, esa es la producción física. Y saber decirle al director, no, ¿sabes qué? El tipo que está dudando, le puedes decir que se quede parado bajo la luz verde. Y el director dirá, bueno, porque mira, es importante que ese tipo siempre se distinga que está dudando. Entonces, esa luz nos va a ayudar a que esté esto. Ahora, este tipo que está aquí, que no me voltee a ver a la cámara. Entonces, tú mismo vas ayudando a que el director y a que conceptualmente, pero eso ya lo vas viendo en el set. Entonces, lo mejor que se puede hacer, yo pienso, es enfrentarse a la producción física lo más rápido posible. Tengan toda la teoría muy clara, pero vean todo el cine que puedan ver, vean toda la pintura que puedan ver, pero cuando puedan, hagan montajes de escena, hagan montajes y vean cómo quieren hacer este montaje, cómo lo quieren realizar, dónde pondrían la cámara.
No hay ejercicio más importante que hacer producción física, porque ahí es donde tú estás constantemente enfrentándote con la realidad cinematográfica. El cine no es la teoría, el cine no es la técnica, es el cine, o sea, es como no son las finanzas, no es el arte, es la combinación de todo esto. Entonces, váyanse enfrentando a todo esto. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que dices, ok, yo quiero hacer una película de esta manera, la luz esta, que yo quiero poner esta luz muy poderosa que entre por la ventana. Pero si no tienes dinero para alquilar esa luz, nunca la vas a tener. Entonces, Mm. yo mi idea de tener la luz que entra por la puerta, la silueta, el señor de verde y la luz de ustedes con quizá con una luz como la que tienen en la derecha de la pantalla, que está sobre la mesa, pero que sea muy natural. Esa es mi idea que yo tenía pensada. Pero cuando ya van ustedes a hacer la puesta en escena, o sea, todo esto ustedes lo estudiaron, lo leyeron, se saben el nombre de esa luz, se saben el nombre de la luz de atrás, se saben cuántos píxeles tienen en la cámara. Ya todo eso lo aprendieron teóricamente. Ya saben que una silueta, ¿qué es una silueta? Ya saben que la silueta, lo mejor que pueden hacer con una silueta es poner, oscurecerlo y poner algo atrás. Ya todo eso lo tienen listo en la mente. Pero ahora vamos a ponerlo en la escena. Ay, hijo, ya hay un problema, que no tengo dinero para la luz de allá afuera, no puede ser tan fuerte. Ay, ¿sabes qué? Yo quería colgar esa luz acá arriba de nosotros, donde está toda la audiencia, pero no tengo dónde ponerla allá arriba, no puedo, no tengo los clamps para ponerla, no tengo la gente que me ayude a ponerla. Ay, la silueta. Sí, pero aquí me está entrando una luz por la ventana que no puedo bloquear. Entonces ese tipo jamás va a estar en silueta. Ah, no, la luz verde, espérate, yo era la cámara, no, yo pensé que la cámara me iba a ver todo, pero no tengo ese lente. Tengo que irme muy atrás y no tengo el lugar para mí irme para atrás. Y el lente más grande que tengo es el 16 y no me da todo el grupo. Entonces, cuando se enfrentan a esa realidad en la práctica, es cuando van aprendiendo realmente cómo manejar todo. Pero entre más teoría tengan y más claro lo tengan y más idea visual tengan, entonces, bueno, entonces ya que no puedo hacer eso, ahora lo voy a combinar. Pero enfrentarse a la producción física es la mejor experiencia que pueden tener. Sí, de plano, que es como cuando tenés una competencia y estás practicando, practicando y ir al gimnasio o hacer algún ejercicio para prepararte para cuando llegue esa competencia, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces estamos pensando de que necesitamos todas las herramientas perfectas para crear como el look de cine, ¿verdad? Queremos que lo que sea que vayamos a hacer se vea como en la película que hizo Gabriel, pero la verdad es que a veces no tenemos todo lo que tiene Gabriel. Entonces yo el consejo que comparto con la gente que se me acerca, con algunos alumnos, es que lo que vos acabas de decir, es importante solo crear. No importa cómo se vea, cuál es la cámara que tenés, a veces es tu teléfono, a veces es la cámara de tu tío, o de tu abuela o lo que sea, pero lo importante es crear para ir teniendo esa experiencia. Claro, porque entonces tú te das cuenta, ok, de este ejemplo que estoy poniendo, ¿cuál es lo importante? La luz grande que entra por la puerta cuando la gente entra y sale, la silueta de este hombre en la izquierda, la luz verde del que está dudando o la luz arriba de toda la audiencia. Ok, bueno, qué es lo que creativamente me interesa más que exista? Bueno, pues me interesa que exista nada más la luz verde del Señor. Este tipo no le puedo poner silueta y que tampoco puede abrir la puerta y nada más tengo la luz verde del Señor y aquí voy a ponerle la otra lucecita que me queda, le voy a rebotar aquí para que le dé un poco de luz a la gente, a la audiencia. Y ya creaste una imagen muy poderosa, completamente diferente a la que habías pensado, pero igualmente poderosa. ¿Me Mm. explico? Pero tú no lo pudiste ver antes hasta que te enfrentaste a la producción física, a la práctica, a ver lo que estabas haciendo. Y ya tú tienes los recursos para saber, ok, esto lo puedo hacer y puedo hacer estos cambios que son muy importantes. Entonces, mi mejor consejo es que hacer las cosas. O sea, pues, las cámaras ya son baratas, que eso es muy importante, ya son baratas, se pueden hacer y usar al grupo, buscar actores, tener amigos actores que estén en las escuelas de drama y buscar monólogos, escenas y a tratar de hacer la escena. O que ya tienen ustedes su propia historia que quieren contar en un corto, adelante, pero enfrentarse a la producción física es lo más importante. Una cosa linda de lo que mencionas ahora es la importancia del trabajo en equipo. Yo sé que
en la historia del cine siempre vas viendo duplas de directores, directores de fotografía, inclusive grupos de gente que se va quedando junta y van aprendiendo a crear. Y me gusta que lo mencionas ahora, eso de ir creando una conexión con otra gente que tenga interés por crear, porque al final, pues lo que hacemos también es un trabajo en equipo, ¿verdad? Claro, y darte cuenta de que tú finalmente como director de fotografía o como creador cinematográfico, te tienes que plantear buscar la dupla sin la menor duda. Tienes que hacer el equipo, pero también plantearte que a lo mejor vas a tener que ser un lobo solitario. Porque ¿qué va a pasar, por ejemplo? Vamos a suponer que tú eres un director de fotografía que has aprendido, que eres muy bueno y que tienes muy claro, y te dan a un director que está muy nervioso, que está muy duda mucho, dubitativo, y tú gradualmente lo vas ayudando y gradualmente te le vas acercando y dices, oye, mira, ¿por qué no haces esto? Oye, mira, ¿por qué no hacemos esto? Y lo vas ayudando y lo vas ayudando y lo vas ayudando. Y al final de cuentas, tú dices, el Señor ya me va a usar siempre, ya soy de su equipo, ya me tiene confianza, ya sabe que lo voy a ayudar, ya sabe que soy su hermano, que somos camaradas, que aunque yo soy mujer y que soy por ejemplo, la directora de fotografía, que yo le he demostrado que soy una gente que puedo entenderlo, o viceversa, que yo, aunque yo soy hombre, puedo entender su lado femenino, lo que sea, y tú te sientes muy confiado. Y esa persona le dan la segunda película y ya no te contrata. ¿Y sabes por qué no te contrata? Porque no quiere que tú sepas qué débil es esa persona. Y entonces dices, pero espérate, ¿en qué fallé? Tú no has fallado. Sencillamente es la naturaleza humana y tú tienes que estar preparado. Ok, yo quería hacer mi dupla con esta directora o con este director. Yo quería crear este equipo. Y trabajas para ello, pero nunca te ilusiones de que puede funcionar. Ilusiónate que tú puedes ser un lobo solitario. Si eres un director de fotografía, que tienes un gaffer, y el gaffer es maravilloso porque ya, o sea, sabemos que es el gaffer, el jefe eléctrico, que te pone las luces y que te hace las cosas y que te hace todo bien. Y cuando terminas la película, el gaffer cree que te hizo la película a ti, que no fue que tú le hayas dado la posibilidad de expresarse creativamente y que tú le diste una idea a otra, sino él en su mente pensó que tú no tenías idea y que estabas haciendo que él te iluminara. Y lo que tú pensaste que era una relación de trabajo maravillosa ya no la es. Mm. Con un operador de cámara, lo mismo. ¿Me explico? Entonces tú tienes que estar muy preparado mentalmente y emocionalmente. Sí, crear tu equipo, crear tus duplas, crear todo lo que sea ese trabajo de equipo. Por el mismo tiempo, adaptarte a que puedas tener que trabajar con cualquier gente, bajo cualquier condiciones, bajo cualquier situación. Y para eso tienes que estar muy preparado. Y haciendo memoria de tu carrera, ¿cuál crees o cuál sentís que es uno de los momentos más espectaculares o gratificantes que has tenido dentro de la industria? Bueno, yo creo que han habido muchos. Desde luego, yo tengo como Picasso, tengo mi periodo azul, mi periodo amarillo, mi periodo verde. O sea, mi época inglesa, claro, yo cuando hice Caravaggio y que de alguna manera fue la primera película de Tilda Swinton, me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba sentada, hay una escena donde ella está sentada y hicimos un tableau vivant de ella, de una pintura de Caravaggio, que es la Virgen María sentada y reproducimos. Y ella está sentada con un vestido dorado y era Tilda, pero la pared, atrás está en toda la pared nada más. Y que el forma en que Caravaggio iluminaba eso era espectacular. Y cuando yo trataba de reproducir esa iluminación, pero la película no me adaptaba y yo tenía que subirle un poco a la luz a la película. Y a simple ojo se veía que no se iba a parecer para nada a la de Caravaggio. Pero una vez que revelamos la película, era exactamente eso. Era tremendamente satisfactorio. Dominio de la técnica. Dominio de la técnica. Y luego, ¿qué pasa? Cuando llego a Estados Unidos, y te vas encontrando que, por ejemplo, cuando hicimos la, am, retomas fotografía adicional para Iron Man, la película de Marvel, en que el gran problema que tenían es cuando hacen la película, la primera película del universo de Marvel, la gente decía, es que este señor es un pedazo de armadura. ¿Dónde está el superhéroe? ¿Dónde está Y entonces tuvieron que hacer una serie de fotografía adicional
A mí me llaman para ser el director de fotografía. El director era John Favreau. Y cuando yo le decía a John algo, John me decía, pues pregúntale al productor, que ellos son los que te contrataron. Y cuando alguien le preguntaba algo a John Favreau les decía, pregúntenle a Gaby, él sabe qué es lo que quieren los productores. Enojadísimo, imagínate. Le estábamos haciendo casi media hora más de película que él no había hecho, o que había hecho y que estaba mal, porque la gente no se relacionaba con Iron Man como superhéroe. Es un millonario que se ponía una armadura y hacía cosas raras. Y entonces, ¿qué pasa, no? Que de repente a mí se me ocurre que tenemos una escena. Hay un niño que el tipo viene, la armadura esta salva, lo viene y salva al niño y entonces el niño va corriendo y entonces se acerca a la familia y lo abraza. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Detengan al niño, hagan que el niño corra y cuando pase el niño, a que pase la armadura, que la cámara se quede ahí y que el niño voltee a verlo. Y en ese momento creaste un superhéroe. En ese momento, ese movimiento de cámara tan sencillo, esa historia tan sencilla, fue creando un superhéroe. La satisfacción que te da que algo tan sencillo como fue haber hecho este movimiento de pan con el niño y que pase la armadura y te vas metiendo y el niño voltea abrazando a su papá y viendo esa cara y viendo esa armadura y le dice gracias apenas moviendo sus labios, te creó completamente la historia. Eso es altamente satisfactorio, ¿no? Más satisfactorio que, claro, todos los hechos de que de repente te vuelves loco con todos los juguetes. Pero te das cuenta, sí, hay momentos espectaculares en cuanto a los juguetes. O sea, ¿qué te digo de Black Widow? Una película de 250 millones de dólares, pues tenía todos los juguetes del mundo, ¿no? Y es muy espectacular cuando trabajas con todos estos juguetes. Dices, ¡ah, qué maravilla! Los tengo todo esto. Y es espectacular, sí, sin la menor duda. Es muy espectacular. Pero son esos momentos más íntimos, a mí, los que han sido los más importantes en mi carrera. Porque manejar toda esta locura, pues sí, es importante. Pero finalmente son macrocosmos de un pequeño universo. ¿Sí? Ya tienes una luz de, por ejemplo, el sol, el Sunlight, que es maravillosa, que son 200.000 watts, y pones esa luz que es enorme, que es del tamaño el tamaño de las 5 sillas ahí que están ahí, que es un poco más grande, y la pones en una grúa y sube y se va y te ilumina y es casi como un sol. Bueno, es maravilloso. Y la usas cuando se te va la luz del sol. Y más o menos te da una idea de cómo se ve el sol. Pero al final de cuentas, dices, es que el sol es más bello y más poderoso. Y lo único que tengo que hacer es poder adaptarme y entender cómo se mueve el sol para yo poder adaptar mi fotografía a estos movimientos y tratar, con lo que les decía, el entendimiento de la producción física para poderlo manejar. Y ya eso te da, claro, cuando tú ya tienes eso claro en tu mente, ya no importa si en un momento tienes mucho dinero para usar cualquier juguete que puedas tener, como no tener dinero para no usar ningún juguete y hacer solamente utilizar la imaginación. Pero la única forma que vas a saber es si practicas. Hace un momento estábamos haciendo aquí un taller de iluminación y entonces estábamos proponiendo hacer una escena que se suponía hacer a las 3 de la tarde. Y entonces estábamos poniendo las luces ahí y entre todos estábamos discutiendo que si eran las 3 o las 4 o las 5. Y alguien dice, pero ¿y entonces cómo sabemos si son las 3? Yo le digo, bueno, al final es un poco de criterio personal y lo que vos mencionabas es esa parte importante de salir y conocer el mundo, exponerte a las diferentes situaciones como para tener ese imaginario visual, pero también unido a esta cosa que tú estabas diciendo, que puedes tener todos los juguetes del mundo, pero si tu historia no tiene sensibilidad, pues también creo que está faltando con el objetivo principal, ¿no? Que es conectar a través de las historias y de las imágenes que estás creando. Claro, claro. No, absolutamente. Y tú lo que tratas de hacer, claro, cuando tienes los juguetes, es que los juguetes tengan una función y que cumplan una función. Pero básicamente, te vuelvo a repetir, si tienes el Soft Zone, que es la luz que es de 50.000, 100.000 y 200.000 watts, imagínate, una lámpara de 200.000 watts de potencia. ¿Para qué la vas a usar? Fundamentalmente la vas a usar para rellenar áreas muy grandes. Entonces lo único que te está dando es cantidad, no necesariamente calidad. Mm.
Y eso es lo Así. que tienes que tener, y es lo que tienes que tener muy claro. Ok. Tenemos una pregunta, Gabriel. Quiero ver a ver si logra. Te voy a pasar esto para que. Hola, ¿me escuchas? Perfectamente. Perfecto. Hola, Gabriel. Sí, me presento, no sé si me ves. Aquí estoy, parada. Te veo perfecto. Em, un gustazo. Mi nombre es Sara Sandoval, alumna de FER en este ciclo universitario. Primero, agradecerte por hacer el tiempo de platicarnos. O sea, la verdad es que esto es oro para nosotros. Igual es un montón de inspiración, así que primero agradecerte. Y segundo, hacerte la siguiente pregunta. Mira, realmente la pregunta que yo tengo quizás no es tan técnica. A mí me interesa saber como el lado emocional de tu vida y de la trayectoria que has tenido. Yo sé que en este rubro creativo idealmente todas las personas tienen que tener corazón y pasión para hacer las cosas, si no, ¿para qué? ¿Verdad? Pero yo quiero saber después de toda esta trayectoria, cuál es un consejo de vida que tú puedas compartirnos. O sea, no necesariamente tiene que ser ligado a lo laboral, pero sí como este principio de vida o como un consejo que tú puedas compartir. Pues mira, yo pienso que el mejor consejo de vida que te puedo dar es que vivas, ¿no? Que eso es lo más importante. Qué bien. Sí, entre más te vas exponiendo a la vida, a la realidad, y te das cuenta de cómo funciona la gente verdaderamente en la vida, en la cotidianeidad. Eso es lo que te va dando la inspiración que tú necesitas. Pero al mismo tiempo, tampoco yo puedo descartar a la gente que en un momento dado pueda o no pueda, que le dé miedo enfrentarse a la realidad y que lo único que va obteniendo de esto es con la lectura. En la lectura, por ejemplo, hay cosas muy interesantes porque tú lees y te aviva tremendamente la imaginación. Y muchas veces, si tú eres de las gentes que el famoso nerdo que está en el basement de la casa de la abuela y que nunca sale y que está metido en la computadora, pero que lee, estás entendiendo y estás elevando tu imaginación y estás llevando tu imaginación a lugares. Pero lo importante es tener un concepto muy claro de la vida y entender la vida como tiene que ser, el sufrimiento, darte cuenta de que no toda la gente sufre, y que no toda la gente sufre de la misma manera. Porque muchas veces tú, como creador cinematográfico, como creador artístico, tú dices, ok, este es como sufre la gente. Yo sufro así. La muerte de mi madre me hizo esto, la muerte de mi hijo me hizo esto. Y yo reaccioné de esta manera. Pero no es la única manera en que puedes reaccionar. Hay veintitantas maneras, mil maneras en que la gente reacciona a la realidad, a las realidades, tanto al sufrimiento como a la alegría, y entonces tú tener la mente abierta para entender cómo funciona la vida y ser muy claro de cómo hay gentes y culturas y el sueño colectivo, cómo afecta y la conciencia colectiva, cómo afecta y cómo nos está afectando y estar muy abierto a recibir y a percibir sobre todo te hace un creador cinematográfico, independientemente de que entonces tú tus propias emociones las tomas como un elemento y tú dices, ok, yo sufro de esta manera, pero esta es la manera en que el actor que tengo, el personaje que estoy creando, el personaje que está enfrente de mí, tiene que sufrir. No necesariamente. El sufrimiento de esta persona es de otra manera, me explico. Pero si no tienes una referencia y si tú te has cegado a eso, entonces, en cierta medida, lo que te estoy diciendo, creo yo, es cuando digo vivir, es también despojarte un poco del egocentrismo de pensar que tu vida es el centro del universo y entender de alguna manera cómo se da la vida de los demás, de las reacciones que la gente tenga, de cómo lo hace, de la gente que te sirve en la mesa cuando estás en un restaurante, que no te sirve, qué es lo que hay, imaginarte historias de esa gente que te va ayudando. Entonces, vivir, enfrentarte a la realidad, enfrentarte, caminar por lugares, si poder viajar, viajar, hacer todo esto, lo más que te puedas enfrentar a la realidad y a la vida cotidiana y a la gente, creo que te va dando armas y equipo
para poder ser un creador cinematográfico. Siento yo que eso es lo más importante, al menos a mí es lo que más me ha ayudado. Yo quitarme de que yo piense que el mundo gira alrededor mío y entender que hay una enorme cantidad de gente que vibra, late, piensa, ama, sufre, ríe de formas diferentes, pero que siguen siendo fundamentalmente humanas. Eh, Qué No bien, sé qué si, buena no sé si te respondí. Dice que sí, que le encanta la respuesta, que muchas gracias. Y que va a viajar. Si yo me recuerdo en 2008, cuando yo comenzaba también, fui a trabajar como asistente de producción acá a un set y el director de fotografía que estaba fotografiando ese comercial justo me dijo lo mismo. Le dije, ¿qué consejo me das? Y me dijo, viaja, conoce el mundo, me dijo, porque entre más vivas y entre más experiencias tengas, más sensibilidad y más experiencias vas a poder tener para poder contar historias. Y pues básicamente muy relacionado a lo que dijo Gabriel, pero Gabriel lo dijo de forma más poética. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Aprovechando que hemos abierto el espacio de preguntas, te voy a poner aquí otra pregunta, Gabriel. ¿Vale? Hola Gabriel, gracias por compartir con nosotros. Soy Oscar y mi pregunta va más en relación a tu experiencia siendo miembro del ASC y de la AMC. ¿Qué significa para ti esto? Y pues nada, eso, un gusto. Sí, y también de la BSC, acuérdate que también tengo la triple Ese, corona. sí. Tengo la triple corona. No, es que, mira, son títulos nobiliarios y te dan mucho orgullo y estas cosas. Pero lo mismo, yo creo que también el ESC es maravilloso. Lo que es maravilloso del ESC es la forma en que ellos, sobre todo el equipo de Alex, Saúl y todos ellos, es que tienen una tremenda capacidad para decir, ya vamos a transmitir el conocimiento, que es finalmente lo que la ESC y la BSC y la AMC tienen que hacer. Quieren constantemente estar transmitiendo los conocimientos de la gente a las nuevas generaciones, porque finalmente eso pues es la función de las organizaciones de eso, sobre todo en un mundo donde las viejas generaciones a veces son muy protegen mucho sus conocimientos y su experiencia y no permiten de ninguna manera que estos conocimientos y esta experiencia salgan, ¿no? Entonces, para mí lo más importante de una organización como esa es esta forma de diseminar el conocimiento y la información. ¿Por qué? Porque es fundamental que se disemine, es fundamental que la gente tenga los conocimientos. Por eso te vuelvo a repetir, al final de cuentas, tener a gente informada, que sepa, no va a ser una competencia para mí, al contrario, son audiencias que van a disfrutar tremendamente el producto que estamos creando y el producto cinematográfico y las historias que estamos contando. Entonces, ser miembro de una organización, lo que estamos haciendo ahora, que me parece sensacional que se haga, que los directores de fotografía salgan y hablen con la gente, con las nuevas generaciones y les digan esto es así. Porque lo que yo estoy creando en este momento, con esta conversación, es un grupo de gentes que van a disfrutar mucho más la obra cinematográfica. Y si alguno de ustedes o todos ustedes surgen y resurgen como grandes creadores cinematográficos, pues es maravilloso porque mantenemos vivo el arte de la cinematografía, el arte de contar historias. Eso es fundamental. Entonces, lo que Saúl y lo que Alex están haciendo, lo que todo el mundo, Fer, lo que están haciendo, pues es extraordinario. Y yo estoy muy orgulloso de ser parte de esa organización. Quizá, Gabriel, destacar un poco lo que tú mencionabas en mi experiencia con la ASC y otras asociaciones de cinematógrafos en el mundo. em, la importancia de la camaradería y de cómo hay este apoyo y lo que vos ya mencionabas de la transmisión del conocimiento, porque creo que sí, todos soñamos con que en algún momento quizás vamos a llegar a tener estas tres siglas detrás de nuestro nombre, pero aunque no las tengas, lo que hacen ellos y lo que están dejando para todos nosotros es impresionante porque tú llegas a estas comunidades y así como Gabriel está aquí conectado hoy con nosotros, el día de mañana llegas a Los Ángeles y te invitan ahí y la gente está muy dispuesta a platicar contigo. Entonces creo que lo lindo de estas comunidades, más que ser como clubs
artistas o de cinematógrafos prestigiosos es que en realidad están conectados por querer transmitir y compartir conocimiento. Pero esto se lo debemos de alguna manera a tu grupo, a Saúl y a Alex, y al grupo que Sí. están allí, que tienen un amor latino y un corazón latino. Porque, o sea, de repente, si fuéramos nada más el club de pesados, cinematógrafos pesados, no, o sea, camaradería, excuse me, no hablamos con nadie. O sea, vamos al club, nos sentamos, nos tomamos un trago, fumamos un puro y se acabó. O sea, yo no quiero saber de nadie, no me interesa. O sea, no hay cosa peor que te dicen, oye, pues conocí a ese cinematógrafo, ¿lo conoces? No. Oye, pero ¿no has trabajado con ese cinematógrafo? No. Oye, ¿ya viste la película de ese cinematógrafo? No. Oye, pero ¿no crees que es un gran cinematógrafo? No sé, no he visto sus películas. Y creo que así seríamos. No soy así, ni somos así. Pero si no fuera por Alex y Raúl, así seríamos. Te lo juro que así seríamos. Ellos han creado, gracias a ese corazón latino, esa historia. Los ingleses somos muy pesados, eso, pues ya nada. De repente está la revista y sale y el cinematógrafo habla de sí mismo y esto, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, yo de las gentes que conozco que son maravillosas es John Mathison, que es uno de los grandes fotógrafos internacionales que hizo Gladiator, y John fue mi asistente. Y John sí ha dicho, yo me hice bajo la tutela de Gabriel Beristain, pero para que un cinematógrafo te diga de eso es muy difícil. Entonces lo que Saúl y que Alex están haciendo, que me encanta, es eso, están creando eso. Hablen de ustedes, hablen con los chicos, diseminen la información, creen camaradería, vengan al Clubhouse para que ahí se vean, para que hablen, para que se conozcan, para que intercambien información, para que se hagan amigos. Y eso es muy Quizás importante. voy a hacer nada más una pequeña intervención porque creo que no todos conocen a Saúl y a Alex, pero Saúl y Alex son salvadoreños que viven en Los Ángeles, que llevan muchos años trabajando dentro de la ASC. Alex se encarga mucho de la parte educativa y de la coordinación de las operaciones de esta casa que le llaman el Clubhouse o la Casa Club de los Cinematógrafos, que por años ha sido el lugar donde muchos de los cinematógrafos más reconocidos se reúnen. Y Saúl también trabaja ahí y él es el encargado de la revista, que es una publicación que ya muchos de ustedes han visto, que se distribuye de forma física y digital, donde mes con mes se van publicando los trabajos de miembros de la ASC, también algunos cinematógrafos jóvenes que vienen emergiendo, y es un gran recurso para aprender porque, por ejemplo, si Gabriel hace una película, puede ser que le hagan una entrevista y te cuenta sobre algunas escenas, cómo las hizo, qué herramientas ocupó. Entonces, Saúl, como ya lo decía Gabriel, han hecho un gran esfuerzo y están dejando un gran legado en esta parte de educar a las siguientes generaciones con el ejemplo y el conocimiento de grandes como Gabriel y los otros cinematógrafos. Creo que teníamos una pregunta por aquí, tenemos dos. Me voy a pasar por allá, Gabriel. Nada más digo rápidamente para decirles lo de esa cosa. Ellos, como salvadoreños que son, le han puesto el corazón a la IACC. Y eso me hace muy orgulloso de ellos. Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda. La pregunta que yo le tenía, bueno, este día ya nos estuvo contando algunos consejos, ¿verdad? Pero ¿cómo fue la primera vez que usted estuvo en set y qué cosas haría diferentes? Porque ahorita estoy como a punto de grabar mi primer corto y creo que todos mis compañeros es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces, si puedo hacer algo mejor, pues quiero que usted me cuente. No, bueno, mira, tu primera vez, si tú vas, eso es lo más importante y te vas a encontrar y tienes que ser muy indulgente contigo misma que vas a cometer errores y que va a haber conflictos y que va a haber situaciones muchas veces muy difíciles, Esmeralda. No va a ser fácil la primera vez que apareces en el set. Ahora, todo va a depender un poco de tu experiencia que hayas tenido en la teoría, pero lo más importante es eso, que ahora vas a darte cuenta, ok, ¿dónde pongo la cámara? ¿Dónde pongo a mis actores? ¿Cómo voy a hacer esta escena? Date cuenta que eso es muy importante. Porque mira, yo cuando estaba en la escuela, la primera cosa que yo hice en la escuela de cine, yo pedí que ir a hacer una película real, y me mandaron a hacer una película. Fui como trainee, no sé cómo se diga, como sí, trainee, como Como auxiliar, aprendiz. Sí. aprendiz a una película que se llamó Saturn Tree, que la dirigía, el director de la fotografía era Billy Williams, con Harvey Keitel, Michael Douglas y Farrah Fawcett Meyers. Y claro, yo llegué ahí y dije, voy a aprender como loco. Nunca en mi vida yo he hecho más test
y cafés y levantar más puros espantosos chupados de los cámaras que no se imaginan. Es todo lo que hacía. Y claro, veía que el Billy Williams rebotaba una luz en una cosa en un polistirano. Y decía, qué maravilla, mira, se puede rebotar la luz. Bueno, ¿y qué más? Ay, qué maravilla, se puede rebotar la luz. Bueno, pues también se podía haber rebotado cuando el cielo, pero se puede rebotar la luz. Oye, sí, ¿verdad? La luz se puede rebotar. Y ya aprendí que se podía rebotar la luz, pero ya hasta ahí me explico. A lo que me estoy refiriendo es que la ciencia de la cinematografía tampoco y no me daba yo cuenta que lo importante era ver cómo se movía Michael Douglas en el set y Farrah Fawcett Myers. Y qué es lo que la cámara tenía que hacer para poder registrar ese momento en que ese monstruo de la actuación que era Michael Douglas, y esa mujer maravillosa que en aquella época era divina, Farrah Fawcett Myers, intercambiaba dónde pongo la cámara y dónde los hago que se muevan. Yo no me daba cuenta que eso era lo más importante que yo tenía que ver, no la lucecita rebotada. Entonces, ¿qué es lo que te vas a enfrentar? Mija, no te veo la cara porque estás detrás de una de tus compañeras. Ahí estás. Lo que vas a enfrentar es eso. Ponte puesta en escena. ¿Cómo voy a hacer mi puesta en escena? Y darte cuenta que esa puesta de escena que tú piensas hacer es lo más importante, porque tú en tus caminatas por la vida, en ese café que estuviste, te diste cuenta que esa pareja se sentaba de esta forma y que ella se levantaba y que hacía cosas y dices, esto me inspiró a que yo ponga esto. Entonces voy a tener a mis dos personajes sentados, pero el chico se va a parar y la chica le va a decir, siéntate, güey, si son mexicanos. Si no, nomás le va a decir, siéntate. Siéntate. Y el tipo se va a quedar y se va a indignar, pero finalmente se va a sentar. Pero tiene que demostrar. Entonces, esa puesta en escena que tú te la estás imaginando, ahora, ¿cómo voy a ver eso con la cámara? Bueno, ¿dónde voy a poner la cámara? Joder, hay 360 ángulos que puedo utilizar. ¿Cuál de ellos voy a utilizar? Pues la que te dé tu corazón y tu mente y lo que te dé tu experiencia. ¿Y qué va a pasar? Que al final de cuentas vas a ver tus dailies en tu pantalla y cuando la pongas junto, y ni viste a la chica diciendo que se sentara, ni viste al tipo dudando, ni viste que era una pareja, ni viste nada, y vas a decir, pero qué güey soy, qué idiota soy, no tuve pero entonces ya tienes esa experiencia y el segundo corto que hagas, ya vas a saberlo. ¿Me explico? Eso es lo más importante. Por eso yo insisto, practicar, hacer eso, hacer sus cortos. Y si no hay corto, y si no quieren hacer un corto formal, un par de ustedes vayan con la camarita, con el teléfono, con las Sonys que cuestan nada, con las SRs, con la Lexus. Y dijeron que, mira, hay una escena de teatro que fui a ver, porque fui a ver una obra de teatro y hay una escena muy bonita que es ¿cómo haría yo para hacer esta escena? ¿Dónde la ponemos? Y hacerlo, ¿no? Y ponerlo. Y luego lo editan y lo ven y dicen, interesante. Pero ahora voy a hacerlo de otra forma para ver cómo contar esa historia. Por ejemplo, la clase que yo hago la última masterclass que yo di, que esa es la que me gustaría hacer ya con un grupo más avanzado, Fer, en San Salvador, es cómo filmar con 3 cámaras. Y entonces hice 5 grupos de 5 gentes cada uno y creaba el director de fotografía y esto. Y puse una escena con 3 actores en un set, 3 actores. Y entonces dije, la escena se trata de esto. Hacía que la hicieran. Entonces decía, ahora, yo la haría así. Ahora, ustedes la tienen que hacer diferente con las 3 cámaras en 3 setups. Y cada uno lo hacía completamente diferente. Y te das cuenta que pudimos haber contado esa historia de 5 formas diferentes, 6 formas diferentes, usando 3 cámaras en cada uno de los setups. Y eso es lo importante. ¿Cómo enseñas eso? ¿Cómo te los puedo yo decir en este momento en esta clase? ¿Cómo les puedo decir así es como se tiene que hacer? Cuando hay tantas posibilidades. La única forma es que confíen en lo que ustedes quieren contar y que lo pongan a práctica. Muchas gracias. Créame que sí, sí me ha cambiado la perspectiva y sí me ayuda bastante. Se lo agradezco. Equivócate sin miedo. ¿Qué más?
Hola, Gabriel, me llamo Diego. Quisiera saber cuáles son los fundamentos de tu fotografía, es decir, aquello que te has propuesto durante tu experiencia como dominar y que se ha vuelto el criterio o tu cajita de herramientas, digamos, para el momento de resolver y aplicar un criterio personal al momento de enfrentarte a una película, por ejemplo. Gracias. Mira, Diego, claro, esto ya lo has oído, es la madre de todos los clichés, que los fotógrafos dicen, a mí lo que más me importa es el guión. Y eso es cierto, yo creo que para mí entender el guión y contar y decir, ok, estoy leyendo el guión, ¿cómo haría yo esta escena? ¿Ok? Entonces dices, bueno, en este momento yo tengo esta chica que va a salir en este momento, hay una chica que sale de la clase porque ya se aburrió. Fer está parado ahí muy atento. Hay un señor acá por allá que está poniendo moviendo la pantalla y todo el mundo está muy calladito, pero de repente aquí va a aparecer un señor que va a aparecer como loco cruzando desnudo. Eso es lo que leí en el guión, ¿right? Entonces, ya yo me estoy imaginando la escena. Ya se me fueron todos. Nosotros te vemos. Y ahora Bueno, más grande que antes. yo no los veo allá a ustedes, ¿eh? Algo pasó. Se habrá cortado la señal de la... Quizás se cortó la señal de nuestra cámara. Danos un segundo. Ah, ya están, ya los tengo. Ok. Entonces, eso es lo que me estoy imaginando. ¿Eh? Y qué pasa? Entonces yo me estoy imaginando cómo lo voy a hacer. Bueno, entonces pongo mi luz que entra así, a Fer lo voy a poner de verde porque es el señor Costa que está dudando. Al señor que está pasando lo voy a poner muy nervioso, que se está moviendo atrás y de repente se pone rojo y de pronto se pone azul y de pronto se pone amarillo y de repente voy a tener a este tipo cruzando desnudo, pero no quiero que se le vean las cosas colgando, entonces le voy a poner en silueta. Eso ya lo tengo en mi mente. ¿Me explico? Estoy haciendo mi película en función del guión cinematográfico. ¿Sí? Entonces ya me estoy poniendo y llego con mi gaffer, con mi jefe de iluminación, y le digo, mira, ponme una luz allá afuera, aquí ponle una luz verde sobre Fer, acá atrás ponle que haya cambios, y aquí oscuréceme lo más que puedas. O sea, ponme un backlight para que el señor desnudo que cruce no se le vea nada. Ya tengo mi plan concretamente. Pero entonces ahora ya llega el director y me dice, no, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que la chica se vaya. ¿Sabes qué? Yo quiero que mejor que la chica se vaya hacia la ventana, cruce la ventana y después que se vaya, pero que se vaya por la derecha. Entonces ya te empiezas tú, ya tienes tú tu plan, ahora te tienes que estar adaptando a esa nueva realidad que te están presentando. Entonces, pero ya tengo yo mi base fundamental, ya tengo lo que básicamente yo pensé, ya hice la traducción que yo tenía del guión. Ahora tengo que traducir a lo que el director me está diciendo. Y eso vuelvo a tener, te vuelvo a decir lo mismo, Diego, entre más fundamentos tengas, y es ok, esta luz que iba yo a poner en la puerta, ya no la voy a poner en la puerta, pero ¿sabes qué? Acá yo voy a imaginarme una puerta. Pónganme esa luz allá, cubierta con una bandera, y cuando la chica camine y salga de cuadro, abran esa bandera que parezca que ella abrió una puerta y que se salió. ¿Me explico? O sea, estoy de alguna manera ya traduciendo ahora con la idea original que yo tenía, la idea del director. Ah, y ahora y entonces por lo demás se queda igual, muy bien. Pero ¿sabes qué? Que el señor, ahora sí, él quiere ver un poquitito de que la persona que está cruzando sí esté desnuda. Ah, bueno, en lugar de poner esta luz completamente back en el tipo del backlight, súbanla un poquito más para que le quede un rim de luz así muy, muy, muy interesante. Y entonces ya se crea. Y vas adaptando ahora a eso. Y de repente llega el actor que está ahí, que es Ferry, y va a decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero parar ahí. Yo quiero estar parado enfrente de los grupos. Sí, pero yo te quería de verde, yo te quería con una luz verde. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabes qué? Vamos a poner allá arriba esa luz verde que le había puesto aquí, tráigamela, la pongamos aquí. Y entonces ya está haciendo una tercera traducción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que finalmente estoy haciendo variaciones del mismo tema, pero todo basado en que cuando yo leí el guión, yo ya tenía una experiencia visual en mi cabeza de lo que quería hacer de esa escena. Yo me la había imaginado para mí.
cómo la iba a hacer. Yo ya había visto mi set, ya había visto mi situación, ya había visto la cantidad de luces que tenía y yo ya me había imaginado todo en mi mente. Y eso es lo que te va a dar el fundamento para que después, cuando esto esté pasando, tú ya puedas adaptar todo a las necesidades de la producción física. ¿Sí, Diego? Eh, Gracias, Gabriel. Me gustaría quizás profundizar un poquitín más en el sentido de quizás alejándonos un poco de la experiencia de trabajar con un director, sino más a nivel personal, o sea, como tu aspiración personal. Y te pongo un ejemplo. En mi ejemplo, por ejemplo, yo con un director que se llama Kenji Mizoguchi, aprendí a apreciar mucho la amplitud del plano, ¿vea? Y cómo se podía componer con esa amplitud. Eh, con Tarkovsky, por ejemplo, aprendí a ver la tridimensionalidad de ese plano. Eh, pero entonces son como valores que descubrí interesantes y que de alguna forma los he asimilado en mi experiencia para el momento de aplicar un criterio, digamos, porque son cosas que a mí me interesan. Entonces, un poco en ese sentido, si tal vez pudieras expandir un poco tu respuesta sobre ese criterio, sobre esos fundamentos propios que ocupas al momento de resolver algo. Ujú. Tú te das cuenta que cuando hablamos un poco de la escena que te leí, que te conté que leí, cuando la escena misma me está diciendo de alguna manera que el ángulo que yo debo de tener en la cámara. Porque ¿qué pasa? Si yo dijera, bueno, yo quiero empezar, aquí es muy interesante, pero yo quisiera empezar yo quiero ser una amplitud de amplio, aquí lo necesito la amplitud del campo. ¿Por qué? Porque tengo que ver al tipo que pasa desnudo enfrente de ustedes. Si yo estoy muy cerrado, yo ya no voy a ver al tipo que pasa desnudo enfrente de ustedes. ¿Me explico? El guión me está diciendo de alguna manera, y la escena que me estoy yo poniendo en mi mente me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con todo esto? Que en un momento dado, yo estoy pensando en todo esto, estoy hablando con el director y de repente pienso que la cámara tiene que empezar con Diego haciendo una pregunta. Entonces, en ese momento ya tengo que pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar con un close-up de Diego y después me voy a abrir completamente para contar la historia? ¿O voy a tenerlo con una grúa y me voy a venir y la voy a abrir con la grúa y voy a bajar a este plano general? ¿O qué va a pasar? Que en un momento dado voy a tener dos cámaras y una cámara va a estar en escorzo sobre toda la audiencia, enfatizando el foco en Diego y después voy a tener una tres cuartos desde acá, desde un escorzo, con un plano muy amplio y poder contar la historia de eso. Te estás buscando tú exactamente todo lo que todo lo que tienes que contar y el ángulo que tienes que buscar en función de la historia que tienes escrita. Porque si yo llego nada más y digo, bueno, Tarkovsky era maravilloso porque de repente tenía esos planos enormes que estaban pasando y que se veía y la hojarasca y se movía y de repente yo veía al personaje pasando allá en la distancia y todas esas cosas. Sí, pero esa no es la historia que estoy contando. Esa no es la historia que estoy contando. Ah, quiero hablar de la tridimensionalidad. Aquí hay una tridimensionalidad muy importante. Ah, bueno, sí, a mí me gusta hacer tridimensional. ¿Cómo puedo hacer esto? Ah, bueno, voy a estar sobre Fer aquí y voy a poner un close y voy a poner una cámara muy cercana a él para verlo a él en primer plano y hay toda una serie de planos atrás. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con un telefoto para hacer un cambio de foco? ¿O lo voy a hacer como Amélie, la película Amélie? Voy a poner un gran angular en donde su cara se vea enorme, buscar que no se distorsione completamente, entonces no puedo utilizar un 10 milímetros, sino utilizar quizá un 14 y ver todo ese lugar. Me explico, todas las posibilidades que pueden ocurrir. Entonces, tú tienes que estar pensando si Tarkovsky te va a servir en ese momento o no, si Kurosawa te va a servir en ese momento o no, si todo lo que está pasando, si tú tienes una idea de lo que el guión te está dando, lo que no puedes ignorar nunca
es la historia que quieres contar. Y la historia que quieres contar es esa, que estamos hablando, que tú estás haciendo una pregunta y que de repente este señor está preocupadísimo atrás porque no puede controlar el monitor, que Fer está de verde y que de repente pasa un señor desnudo enfrente de mí. Yo no he visto ninguna película, ni de Tarkovsky ni de Orson Welles, donde se dé la misma situación, ¿o sí? ¿Alguien de ustedes puede decirme de alguna película que hayan visto donde esté pasando eso? No, ¿verdad? En ese momento tú la tienes que inventar. En ese momento tú la tienes que crear. Entonces, escribe Tarkovsky y piensa cómo vas a contar tú esa historia. Ya viste todas las formas en que te las puede contar. Y seguramente tú ya te estás imaginando otras formas de contar y seguramente todos ustedes ya se están imaginando otra forma de cómo contar esa historia. Entonces, es importante que tú digas, ok, desde el punto de vista de la iluminación estoy haciendo, desde el punto de vista de la cámara estoy haciendo esto, pero no priorices ni la cámara, ni el ángulo, ni la luz, ni nada sobre la historia, creo yo. Esa es la única cosa que te puedo decir. Sin embargo, a lo mejor sí puede ser que priorices la historia y que tengas la capacidad tú de que puedas modificar todo. Yo como director puedo en un momento dado modificar todo alrededor mío para que pueda machar. Ah, es que yo quiero hacer, por ejemplo, yo quiero hacer un plano como lo hacía en El Gran Samurái, que se muere el abuelo y quiero hacer un plano de Kurosawa, que el abuelo se esté muriendo y la cámara esté aquí detrás de mí. El abuelo se está muriendo, pero no lo veo morirse porque estoy viendo todo en la reacción de la cara de la niña. Y entonces ahí tu decisión es que nunca vas a tener una cámara enfrente del Señor, sino que siempre va a estar aquí. Y toda la reacción va a estar con la hija que está viendo al papá muriéndose, que es un escorzo. Fue la decisión del director. ¿Hubiera sido la decisión tuya como director de fotografía? No lo sé. Pero a lo que me estoy refiriendo es, estás contando una historia, que nunca se te olvide eso. Cuenta tu historia y cuéntala bien. No sé si te estoy contestando, Diego, pero por ahí va. Hace thumbs up, así que me imagino que eso es que sí, que ya le has dado algo de sustancia. Tengo una pregunta, Gabriel, ¿y en algún momento has estado en alguna situación donde de plano te han pedido hacer algo que no estás dispuesto a hacer? Porque yo sé que es importante ser versátiles, pero también sé que hay artistas, creadores, que tienen ciertas reglas que son como parte de su ADN, de su estilo, y en ese momento decís, no, eso no, con eso no vamos. Ese día ya me retiro, ya voy a ser viejo. Porque mira, el gran problema es esto, es que tú, por ejemplo, dices, ok, hay muchas veces que le pones una cámara acá abajo y le pones una luz arriba y dices, es que esto es típico de película de horror, ¿no? La luz aquí justito en todo de mí, con unas sombras larguísimas y la cámara aquí abajo, es una película de horror. Ah, y entonces el director te dice, es que yo quiero que esa muchacha tan guapa se vea así. Y entonces el director de fotografía tradicional te va a decir, no, hombre, va a parecer de horror, ¿no? Que es muy típico de directores de fotografía que te dicen, no lo hagas así. Pero de repente te das cuenta de que lo que el director está haciendo es que en la siguiente toma, esta mujer se va a voltear, va a entrar una persona por la puerta y esta chica va a voltear y entonces cuando ella voltea va a ser la cara más hermosa de la vida. Es decir, que estoy pensando, yo más que pensar en el ángulo, y vuelvo a la cosa de Diego, quiero contar la historia y pensar en toda la fundamental de la historia que estoy contando y darme cuenta cómo un ángulo, ahí y nos vamos a Einstein, cómo un ángulo afecta el otro, cómo el corte afecta a uno, el famoso experimento de Einstein, donde ponía a un close-up de una gente sin hacer nada, pero ponía una escena cómica y parecía que el tipo se estaba riendo y ponía una escena trágica y parecía que el tipo estaba llorando. Entonces, decir no a algo, no de darle el beneficio de la duda a lo que se está haciendo, creo que es un error. Aunque sepas que va a estar mal hecho,
Nunca sabes si finalmente eso le puede funcionar. Se lo adviertes al director. Normalmente este ángulo es una mierda, pero a lo mejor te sale. Te lo advierto, va a tener problemas. La chica se va a ver como un monstruo. Pero hagámoslo y asúmelo. Asúmelo. Y si lo asume, es su película. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Creo que tenemos espacio para una más antes de que cerremos. Hola Gabriel, mucho gusto. Mi nombre es Meme. Te iba a preguntar cómo fue, porque entendí que querías entrar a la escuela de cine como director y ahora escucho que estás en San Sebastián presentando una peli como director. Entonces, quería saber cuánto tiempo llevabas dirigiendo, cómo fue tu transición de fotografiar a dirigir y cómo fue tu relación con el fotógrafo o la fotógrafa o cómo lo elegiste para tu peli. Pues la transición me costó mucho, me duró casi 30 años. ¿Por qué? Porque el director de fotografía no me dejaba dirigir. O sea, el director de fotografía en mí no me permitía que yo fuera a dirigir, me daban mucho trabajo como director de fotografía. Entonces, por fortuna, se da la crisis del cine en Hollywood. Tenemos un poco de tiempo y me ofrecen esta película en Londres, en España, que es basada en una novela que se llama No quedan junglas donde regresar. Y le pido a Ron Perlman, que es amigo mío, que me haga el personaje principal, acepta y entonces pues se arma la película. Pero sí tuve que esperar bastante tiempo para poder pasar a dirección. Quería yo dirigir, te repito, desde que apliqué a la escuela de cine cuando era muy joven, pues apliqué al departamento de dirección y no se me hizo, ¿no? Entonces la vida no quería que yo fuera director por mucho rato. Entonces eh, lo asumes y dices, bueno, pues va por eso, ¿no? Ahora, como director de fotografía, escoger a un director, tienes dos caminos o tres, varios caminos, pero los caminos más importantes, más claros, son uno, que busques una gente con mucha experiencia y y lo dejes en paz. Y que le hagas un poco, cuentes lo que yo hago, le cuentas cómo es que lo que tú quieres que esto se vea y dejar que él te proyecte lo que tú necesitas. La única diferencia conmigo es que de alguna manera al yo tener tanta experiencia moviendo las cámaras, al haber trabajado con directores que en general, porque hay directores que no te dejan ni mover las cámaras, que eso es inclusive más difícil para un director de fotografía, pero cuando tú eres el que te encargas de mover las cámaras es mucho más fácil, me explico, porque ya la iluminación la estás adaptando y los movimientos de cámaras a tu iluminación y viceversa. Pero entonces yo siempre he tenido la opción de casi siempre en todas mis películas yo muevo las cámaras, yo coloco las cámaras. Entonces, para mí, el director de fotografía me sufre un poco porque yo soy el que estoy moviendo las cámaras y le presento el problema. Entonces, sí necesitaba una gente con mucha experiencia. Si hubiese ido con alguien más joven, que también lo pensé, más novato, hubiera tenido que guiarlo mucho más porque le iba a poner yo trampas muy fuertes al estar yo moviendo las cámaras. Entonces, en esta ocasión sí decidí, por el tiempo que tenía, por la necesidad que tenía yo de concentrarme, de irme con alguien con mucha experiencia, y me fui con Javier Salmones, que es un director de fotografía español muy bueno, que tampoco estuvo muy contento muchas veces, y tienes que asumirlo, ¿no? Que tú vas a estar muy contento, ¿por qué? Porque tú tienes mucha experiencia, yo tengo mucha experiencia, y entonces muchas veces era como muy difícil, pero traté hasta donde pude de respetar el estilo que él estaba creando con la con la iluminación sobre todo. Listo. Muchas gracias, Gabriel, por esa anécdota. Yo creo que vamos a ir cerrando. De nuestra parte, queremos agradecerte por el tiempo y el espacio. Sabemos que ha sido hasta altas horas de la noche ahí en Madrid para estar aquí con nosotros, aunque ahí cenan tarde, así que quizás están por Sí, salir sí. Apenas me voy a están por- cenar, ¿no? apenas vas a cenar. Pero nada, quería también abrir el espacio para que tú dejes quizás algún mensaje de cierre con los chicos. Y también nosotros queremos presentarte algo, pero antes de eso, darte quizás unos minutos para tratar de dar una conclusión y dar unas últimas palabras para ellos. Con mucho gusto. Mira, yo siento que todos hemos pasado por este proceso.
hemos titubeado, hemos estado dudando de nuestras habilidades, de lo que está pasando. Y claro, para muchos fotógrafos como yo, ya con mi experiencia, es muy difícil que me encuentre con problemas de dudas de lo que soy capaz o no capaz de hacer. De hecho, muchos directores pues aceptan de alguna manera tu palabra casi como religión. ¿Por qué? Porque pues ya vienes súper probado con películas. Una vez que haces películas para Marvel, películas como Beekeeper, películas que has hecho para David Mamet, en fin, la gente ya te ve de otra manera y te respeta. Pero también pasé por un proceso en que el gaffer me hacía la vida de cuadritos, donde hubo directores, me han corrido de películas. A John Mathison y a mí nos echaron. John Mathison era mi asistente. Y te estoy hablando ahora de uno de los directores de fotografía más consagrados en el mundo, que es John Mathison, que hizo Gladiator. Y nos echaron de una película. Entonces, darse cuenta de que, como en todo en la vida, tienes que asumir tus errores, practicar, seguir practicando, vivir, como hemos dicho, ver mucho arte, ver mucho cine, no enamorarte de directores, enamorarte de las películas, de lo que esté, de lo que funcione, darte cuenta de que tienes 20.000 herramientas y que tu historia la puedes contar de 20.000 maneras y que puede ser hermosa. O sea, Tony Scott lo hace de una forma, el director de Amélie, ¿cómo se llama el director de Amélie? Lo hizo de otra forma. Y son historias que fueron muy poderosas. Entonces, tratar de buscar la forma en que tú vas a contar tu historia, tu película, sin ningún miedo. Y que de alguna manera al principio va a ser difícil porque te van a dudar, porque no tienes la experiencia, porque vas a titubear, porque vas a pensarlo varias veces, porque a lo mejor te vas a quedar como congelado en la mitad, como un venadito congelado en la mitad del camino, y ahora qué hago, pero que es parte del proceso. Entonces, asumir el proceso, porque lo hemos pasado todos. Todos hemos pasado por ahí, nos lo hemos visto mal y lo hemos sobrevivido y estamos donde estamos gracias a eso, a esa capacidad de sobrevivencia y de certeza y de seguridad y de pasión por lo que estamos haciendo. Entonces, a trabajar mucho en ello y que lo vuelvo a repetir. Physical production, producción física. Vayan y salgan y cuenten historias y hagan pequeñas escenas e informar y crear una conciencia y un estilo visual en su mente. Hola Gabriel, bueno, primero que nada agradecerte, ¿verdad? Soy Luis Bonilla, parte del equipo, ¿verdad? Que está organizando todo este festival. Quería darte las gracias por el tiempo, por tu disposición, ¿verdad? De poder compartir acerca de tu experiencia, acerca de tus anécdotas y creo que todos acá, los que pudimos escucharte, ¿verdad? Nos vamos retados a poder seguir creando, ¿verdad? Nosotros te habíamos preparado físicamente un pequeño diploma que se lo vamos a entregar al equipo de Canhouse y ahí espero que te pueda llegar, ¿verdad? A tus manos para que los tengas. De verdad te agradecemos por el tiempo. Igual agradezco, ¿verdad? A todos ustedes que asistieron, que pudieron venir y escuchar, ¿verdad? Y aprender un poco más con Gabriel. Creo que nos llevamos bastantes conocimientos de él, alguien top en la industria, ¿verdad? Y bueno, los invito a que sigamos creando. El festival continúa. Los invito a quedarse, ¿verdad? Para la tema de premiaciones. Y muchas gracias por venir. Y también, bueno, gracias al equipo de Canhouse, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Gracias. Demos un aplauso, por favor. A ustedes, gracias, gracias en verdad. Gracias por ser buena audiencia. Listo, bueno, muchas gracias. Hasta Esperamos verte luego. pronto por acá en nuestras tierras. Me encantará estar allá. Un abrazo Nos grande a vemos. todos. Hasta la vista. Gracias.